Teníamos un pequeño inconveniente aquí con los micrófonos, ¿verdad? Creo que sí, ya me pueden escuchar ahí todos ustedes que están conectados. Gracias ahí por confirmarnos que sí nos escuchan. Bueno, bienvenidos todos aquí nuevamente a nuestro programa de diálogo bíblico. Les recuerdo que puede entrar al MixLR y compartir lo que es el link, ¿verdad? Con sus familiares, amigos, vecinos, hermanos o con quien usted quiera bendecir en esta mañana. Yo lo voy a hacer en este momento. Usted lo puede hacer también para que así podamos alcanzar y llegar a más personas, ¿verdad? Esta mañana hablaremos un tema muy bonito. Estaremos hablando del libro de Esther. Posiblemente tú conoces la historia, posiblemente tú la has contado a los niños, no lo sé, pero estoy seguro que esta historia de esta mañana nos dejará grandes lecciones para cada uno de nosotros. Así que bienvenidos y voy a abrir los micrófonos aquí a los muchachos que nos acompañan, como todos los sábados, en lo que es el diálogo bíblico. Así que, Modesto, bienvenido aquí al programa. Hola, ¿qué tal amigos, hermanos que están ya ahí en sintonía? Queremos darles una cordial bienvenida a nuestro programa Diálogo Bíblico. Donde quiera que se encuentren, que el Señor los bendiga, que tengan un sábado delicioso, como dice el profeta Isaías. Amén. Juan, bienvenido también aquí una vez más con nosotros. Buenos días para todos, Dios les bendiga esta mañana. Pues aquí estamos nuevamente para continuar con los estudios que estamos realizando durante cada sábado. Bendiciones para todos, Dios les bendiga. Amén. Hermano Efraín, hondureño, ¿verdad? Tengan todos un feliz sábado, hermanos, y aquí también a nuestros compañeros que nos acompañan, que Dios me los bendiga, y en esta mañana queremos extenderles una calurosa bienvenida de parte de nuestro programa y que pronto pues se conecten ahí y podamos todos juntos aprender de esta historia que es para beneficio de cada uno de nosotros. Que Dios me los bendiga siempre. Amén. Bueno, también tenemos aquí en nuestro medio una invitada, por hermana Lorraine, ¿verdad? Lorraine. Así que nos gustaría que usted nos explique de qué país es, porque aquí hay mexicanos, hondureños y yo soy de Guatemala y ustedes me gustaría nos diga ahí, yo vengo de país o no sé. Claro que sí, un placer, feliz sábado a todos los que nos escuchan, una grata, de verdad, experiencia compartir la palabra del Señor. Mi nombre es Lorraine Villegas, soy de la República Dominicana. Y nada, este es un espacio que Dios utiliza para que aprendamos y juntos vamos a conocer un poquito más de los misterios y de las enseñanzas que se encuentran en su palabra. Amén. Así que ya escucharon ustedes, si usted escucha... si usted escucha baleada, usted sabe que está hablando un hondureño. Si usted escucha tamales, usted dice este es guatemalteco. Si usted escucha, mencionan ahí mole. Chile, son los mexicanos. O mole, dice Modesto. Mole poblano. Bueno, en República Dominicana no sé cuál será. Mangú. Mangú, sí, mangú okay. De plátano, sí. Así que usted escucha unas palabras ahí, dice, bueno, ¿Qué pasó, hermano Henry? No hables de comida porque no he desayunado. Así que estamos aquí motivados en esta mañana para presentar la palabra de Dios. Vamos a pedir la bendición a Dios antes de abrir el diálogo de esta mañana. Oramos. Damos gracias, Señor, porque nos permite estar aquí nuevamente en el estudio para compartir tu palabra. Queremos que tú nos enseñes en esta mañana, Señor, que seas de bendición para cada uno. Bendice cada oyente que está conectado ahí, Señor. Permite que tu palabra, Señor, pueda hacer efecto en nuestra vida espiritual. En nombre de Jesús, amén. Amén. Hemos venido hablando, como todos ustedes saben, personajes bíblicos. Y el día de hoy estaremos hablando en el libro de Esther. Les podría decir, una de tantas mujeres que ha dejado grandes lecciones para nosotros. Y en su tiempo también fue una mujer que fue utilizada por Dios. Y voy a ir al capítulo 1. Voy a leer textualmente para ustedes, capítulo 1, versículo 1. Sucedió en los días de Asuero, o Jerjes, ¿verdad? Que
reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. Provincias podríamos llamar en nuestro tiempo aldeas, no sé, ¿cómo le llaman? Estados. Estados, ok. Sí. En esos días, Asuero reinaba desde su trono real, que estaba en Susa, o sea, la capital. Y en el tercer año de su reinado, el rey Asuero ofreció un banquete a todos sus príncipes y cortesanos. Estuvieron presentes los jefes militares de Persia y de Media, y los príncipes y los nobles de las provincias. Durante muchos días, 180 días, el rey desplegó las riquezas de su reino y la magnificencia de su poder. Vamos a esta parte, Modesto. Yo me puedo imaginar esa fiesta, 180 días. Yo no he visto una fiesta que dure tanto tiempo. A veces con un día nosotros ya nos quedamos quebrados del bolsillo. Vamos a esta parte. Pues sí, en aquellos tiempos era la costumbre de los reyes disfrutar, comer, festejar por muchos días. Y el pueblo de Israel también imitó esa costumbre. Hacían fiestas. Creo que 7 días cuando se casaba una persona. Creo que eran 7 días, ¿verdad, Juanito? No recuerdo exactamente bien. Pero sí le daban rienda suelta, ¿no? Al gusto. Uh-huh. Y no era, ahora sí, de recepción aquí con este rey. Recuerden que era un segundo imperio. Ya vimos que estuvimos hablando de la caída de la Gran Babilonia. Uh-huh. Los años dorados de el imperio babilónico fue conquistado por los medos y los persas. Uh-huh. Y ahora Asuero, el rey Asuero, conocido también como Jerjes, está en su apogeo. Y aquí la Biblia está diciendo que gobernaba sobre 127 provincias, es decir, 127 estados o pueblos grandes. Uh-huh. Entonces, ¿cuántos estados tiene este país? 50. 50 cerradito. 50, sí. Ok, el doble de lo que tiene Estados Unidos. Es decir, era un imperio muy grande y que abarcaba mucho territorio. Y pues el pueblo de Dios ahí estaba. Recuérdense que una parte del pueblo de Dios, el pueblo judío, el pueblo hebreo que fue llevado en cautiverio en el año 605 cuando Nabucodonosor invadió a Jerusalén, Judá, fueron miles, no cientos, miles de cautivos. En la segunda conquista se llevó a 10,000, imagínense. Eran miles de hebreos que estaban cautivos bajo ese imperio Uh-huh. de Babilonia y ahora de los medos y los persas. Porque una buena parte retornaron. Y ese es otro tema que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Entonces, para reconstruir los muros de Jerusalén, pero una buena parte se quedaron. Se quedaron en Estados Unidos porque les gustó. Muchos regresan para su pueblo, porque es más el amor a la cultura, a la familia, a los seres queridos, que retornan, ¿verdad? Correcto. Retornamos, porque yo estoy con un pie en el estribo. Pero una buena parte vienen para quedarse Uh-huh. y para morir aquí, en este gran país, que no es nada malo, está bien, es un país muy bonito, muy grande, y hasta el momento sostiene la libertad religiosa, gloria a Dios, hay libertad para adorar al Señor, hasta el momento. Pero cuando veo esta historia, veo algo similar, ¿no? El pueblo de Dios se quedó allá, en ese imperio, y es lo que vamos a ver ahora, en este estudio, en este diálogo. Vamos a desenlazarlo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué amenazas hubo para ese pueblo? Estuvo a punto de ser aniquilado el pueblo judío. Uh-huh. Pero nuestro Dios siempre tiene la solución Amén. para ayudar a su pueblo. Amén. Aquí podemos ver unos detalles más acerca de la fiesta.
el versículo 4, durante muchos días, 180 días, desplegó las riquezas de su reino y la magnificencia de su poder. Versículo 5, y cumplidos esos días, el rey ofreció otro banquete por 7 días, o sea, fueron 187 días, Sí. Wow. en el jardín del palacio real, a todo el pueblo. Vean qué interesante, Ajá. desde el mayor hasta el menor, que se halló en Susa, la capital del reino. Y aquí hay unos detalles de los lujos que podíamos ver ahí, que el rey tenía. Había cortinas blancas, verdes, azules, que pendían de columnas de mármol, sujetas con cordones de lino y de púrpura, y anillos de plata. Vean, qué interesante. Los divanes eran de oro y plata sobre un pavimento de pórfido y mármol, alabastro y jacinto. Ahí estaba todo los lujos que usted podía ver en el palacio. Daban de beber en vasos de oro. Yo no sé si ustedes lo han hecho beber, aunque es lo mismo, ¿verdad? Yo quisiera Es un lo pedacito mismo, pero- de oro para que ya deje de trabajar y me vaya. Quisiera una copa. Dice, todos bebían en vasos de oro, diferentes unos de los otros, mucho vino real, conforme a la generosidad del rey, o sea, no era agarrado por lo visto. Y bueno, el rey le permitía a cada uno que bebiera hasta que colapsara. Y el rey había mandado a sus servidores que hiciesen la voluntad de cada uno. También la reina, o sea, el rey estaba casado, ¿verdad? Sí. La reina Basti ofreció un banquete a las mujeres en la casa real del rey. Ahora bien, vemos aquí algo interesante. El séptimo día, ya terminando la fiesta, alegre el corazón del rey por el vino, o sea, ya estaba muy borracho, mandó a Meumán, Bitza y menciona los otros nombres, o sea, 7 personas que le servían, a que trajesen a la reina ante el rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su hermosura, pues era muy bella. Vamos a esta parte, Juan. Ya el rey había mostrado todo lo que tenía en el palacio, pero le quedaba algo, que era su esposa. ¿Por qué la deja de último? ¿O qué papel formaba ella aquí en el imperio del rey? Interesante pregunta porque estamos considerando la historia de este rey, Jerjes, llamado también Asuero, Ujú. que gobernaba sobre 127 provincias, como vimos ya. Este hombre era un rey muy rico en aquel entonces. Sobre todo vemos que el poderío que había logrado con sus conquistas. Ujú. Si ustedes conocen un poquito de la historia de Asuero, se darán cuenta que era el hijo de Darío. Ujú. Entonces, él no había podido consolidar su reino porque se estaban levantando Grecia, los griegos, y hubo varias batallas. Ujú. Pero en la última batalla él logró consolidar su reino, a pesar de algunas derrotas que tuvo. Pero es en ese entonces cuando él quiere, digamos, celebrar la victoria de su poderío, de su reinado. Es por eso que hace esa gran fiesta de 6 Ok. meses, porque quiere mostrar su poder, su gloria, su riqueza a los súbditos de su reino. Además de eso, vemos que ofrece durante 7 días una fiesta especial para su comunidad. Ujú. Ya digamos, los de provincia lejana ya se habían retirado. Ahora él ofrece a su comunidad local una fiesta especial. Entonces, pero también la reina Tebasti ofrece una fiesta para las damas. mujeres. En este contexto nosotros vamos a ver algo interesante porque el rey ya con el efecto del vino, entonces él quiere mostrar la belleza de la reina. Ujú. Pero aquí vemos algo interesante. Bueno, algunos estudiosos de la Biblia dicen que la negación de la reina de no presentarse delante del rey es porque realmente la presentación que quería hacer no era tanto, digamos, de mostrar su belleza, digamos así, externa, sino que quería mostrar una belleza más allá de esta realidad.
Okay. Entonces por eso que la reina se abstuvo de asistir de la orden del rey. Y esto va a ocasionar problemas. Vamos a ver en el diálogo que Vasti no obedece la orden real y entonces el rey pide consejo con sus consejeros, valga la redundancia. Entonces ellos le dicen, bueno, la pregunta que hace el rey es la siguiente: ¿qué podemos hacer con Vasti? Porque ella desobedeció mi orden. Entonces los consejeros le dicen, bueno, si tú dejas pasar que ella no obedezca tu orden, entonces, ¿qué va a pasar con tus súbditos? Nadie le va a obedecer a sus mujeres, no le van a hacer a sus maridos, y esto va a ser un problema grave. Entonces, es allí donde motivan al rey para que oficialmente deje a la reina fuera de la realeza. Okay. Y esto va a ocasionar un problema, pero al mismo tiempo yo estoy viendo aquí que a pesar de las circunstancias, veo que Dios va tomando control en la historia, porque va a aparecer en el escenario una persona del que vamos a hablar, el personaje central del libro de Esther misma, donde vamos a ver cómo Dios obra para el pueblo, para su pueblo, perdón. Podríamos decir, hermana Lorraine, que la reina Vasti hizo lo correcto o desobedeció a su esposo, porque muchas mujeres podría ser que tomen de este punto de partida y dicen, bueno, pues aquí la que manda soy yo o él manda. ¿Cómo vemos el papel aquí en el sentido de, la Biblia dice, amado a los hombres, ¿verdad? Amen a sus esposas y a las mujeres respeten a sus maridos, pero ¿cuáles son los puntos donde la mujer sabe que debe de obedecer en ciertas decisiones a su esposo? Sí, claro, el hombre es la cabeza del hogar, pero la cabeza debe estar dirigida por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, en la medida en la que el hombre esté siendo dirigida por Dios, la mujer debe sujetarse, igual los hijos, a esa cabeza. En este caso, yo digo que la Biblia nunca tiene las cosas de más, sino que tiene las cosas que deben estar para que nosotros podamos entender el contexto, la historia. Entonces, claro, queda evidenciado, como decía el hermano Juan, que el rey no estaba en sus funciones completas, estaba borracho. Sin embargo, a nivel de la nobleza, ¿verdad? Siempre hay responsabilidades y deberes que hay que cumplir. Entonces, ahí de pronto faltó sabiduría, faltó prudencia de parte de la reina, porque el hecho de que él esté fallando por una u otra razón no indica de que vamos a fallar los dos. Y de pronto no entiendo muy bien cuál haya sido el contexto en aquel tiempo, cómo eran los métodos y lo que se esperaba, pero ciertamente si al día de hoy nosotros sabemos que la realeza debe comportarse, incluso hasta vestirse de cierta manera, sí. ¿Cómo pudiéramos entender nosotros que se va a ver delante del pueblo y qué falta de autoridad va a presentar el rey si su reina no se presenta? Entonces, para mí fallaron los dos, hubo un fallo de parte de ambos, pero ciertamente, como decía también el hermano Juan, podemos ver cómo ya se va hilando el plan del Señor y que aún en los momentos más extremos, por decirlo de una forma, ¿verdad? Porque vemos una borrachera, vemos de parte del rey también egocentrismo, egocentrismo para mostrar su riqueza, egocentrismo también para exponer a su reina, no necesariamente por las condiciones más correcta, ¿verdad? Quiere que la vea bella, pero ya vemos que Dios va metiendo su mano para poder presentar la antesala de lo que entonces va a suceder. Interesante. Y lo voy a agregar un poquito ahí, hermano. Y lo importante es, lo que podemos ver en esta historia es, imagínense que él ya estaba ya alegre, como dice, ya estaba, como dice, ya saliendo así un poquito de control. Y la reina, pues, ella no estaba alegre, ya refiriéndolos a esa parte, ¿verdad? Es decir, si va, imagínese que esté revuelta ahí con alguien de que ya no está ya en sus 5 sentidos, sino que está por la emoción, pues, del vino. Entonces yo pienso de que en este caso, pues, también ella no se va a sentir agradable. Que de remate que le diga que la presenten ante los demás, pero al saber ella de que no es de su agrado del rey que la esté presentando, pues eso también
pudo haberle ponido excusa. ¿Para qué? Para no presentarse. Porque no es lo mismo que a usted la lleven y usted esté ahí al lado, al par suyo, de su esposo, y le diga, pues esta es mi esposa, y la presente con qué grado, ¿verdad? Pero si ya está alegre por el vino, pues ya eso es ya eso es, digamos, la emoción del vino, no por la emoción de su compañera, de que la tenía ahí. Por eso vemos que ya la reina elige su propio banquete también. ¿Por qué? Porque también ella quiere dar a conocer algo más allá de lo que ella tiene pensado, de lo que le había hecho el rey. Fíjese que ahí usted tocó un tema que un punto que no lo había analizado. La razón por la que la reina hizo el banquete, seguramente la fiesta del rey estaba desordenada, ¿verdad? Y de ahí vemos que una reina, toma en sí su lugar. Aquí ya mencionó Juan en cuanto a esto, cuando ella no obedece, el rey se enoja tanto y él dice, ¿qué voy a hacer con ella? ¿Verdad? Y pues ahí, como siempre, ustedes saben, la gente aconsejando y todo eso. En fin, llegan a una conclusión y le dice, tenemos que reemplazarla. Vamos a hacer el primer evento de Miss Universo. Vamos a buscar chicas por todas las provincias, ¿verdad? 127 provincias. Y dicen, busquemos a la más bonita. No sé cómo, qué cosas buscaban en aquel entonces, ¿verdad? Entonces, buscaron. Déjenme ver el versículo 2 del capítulo 2. Y le dijeron sus cortesanos, busquen para el rey doncellas de buen parecer. Ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, que junten todas las doncellas de buen parecer en el palacio real de Susa, que sean puestas al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que le den lo necesario para su adorno. Y la joven que agrade al rey, reine en lugar de Vasti. Esto plugó al rey y lo hizo así. Vamos a detenernos ahí en esa parte. Yo pienso de que el sueño de muchas mujeres, no de todas, es que se le dé esta oportunidad. Bueno, mira, sos elegida para un empresario, un político, yo no sé, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aparentemente todas las cosas materiales traen felicidad según el ser humano. Y pues quién no quisiera participar en este evento que estaba próximo a darse. Se imaginan las noticias y la publicidad, yo no sé cómo hacían en ese tiempo. El versículo 5 da unos detalles un poco más acerca de una de esas mujeres. Había en Susa, la residencia real, un judío llamado Mardoqueo. Ese judío modesto podríamos decir que es de los que se quedaron, ¿verdad? Ajá. Que ya no regresaron, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Pongan atención ahí lo que dice del linaje de Benjamín. Que había sido transportado de Jerusalén con los cautivos llevados por Jeconías, rey de Judá, por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Mardoqueo había criado a Adasa, que es Esther, o sea, a ella se le cambió nombre, Sí. hija de su tío, porque era huérfana de padre y madre. Aquí hay un punto interesante. Yo no sé si algunos de ustedes han experimentado esta situación, pero posiblemente algunos solo fuimos criados con papá, otros solo con mamá, no lo sé. Pero ella ahí prácticamente se quedó sola, huérfana, ¿verdad? Y es adoptada por su primo, que es Mardoqueo. Vamos a esta parte, si alguien quiere. Hay un dato que quiero presentar aquí acerca de las cualidades que tenía que tener ese grupo de doncellas, de jovencitas que se iban a presentar. Okay. Número 1, tenían que ser vírgenes, que nunca habían conocido varón. ¿Por qué? Porque esta idea fue de los consejeros del rey. ¿Y por qué? Porque se preocupaban tanto de que tenía que ser virgen. El rey le agradó. ¿Quién no le va a agradar, no? Ese consejo. Porque los consejeros del rey fueron precavidos y dijeron, no, a lo mejor la ex reina Vasti califique otra vez y vuelva al trono.
y esta vez nos va a cortar la cabeza. Bueno, vamos a precaver que la descartemos completamente. Ella ya no es virgen, ¿ok? Por eso era la regla estrictamente que para que pudieran calificar en este Miss Universo, no sé, tenía que ser virgen. Entonces, allí entonces la ex reina Basti quedó completamente descartada. No más oportunidad para ella. Quedó afuera. Porque era probable que hubiera, si no hubiesen puesto esta medida, probablemente porque ella era muy hermosa. La reina Basti era preciosa. Calificaba si no hubieran puesto esta medida. Pero con esta medida ella completamente quedó descartada. Entonces, las jóvenes vírgenes, dice aquí, yo estoy leyendo el comentario bíblico adventista, que dice, esta prueba resultaba sin duda sumamente agradable para un monarca como Jerjes. Además, la sugerencia de que podría encontrar a alguien, a una más bella y más de su agrado que Basti. Dice, apartaría sus pensamientos de ella y así se protegería los intereses de los que habían propuesto. Entonces, el rey se vio obligado, pues no queda de otra más que despedirla, aunque la seguía amando, la quería. Pero era más fuerte la presión de los consejeros, ¿no? Y recuerden bien, hermanos, que este imperio medo-persa tenía una ley muy estricta, ya hemos hablado de eso, ¿no? De que cuando se decía algo no se podía abolir. Dicho y hecho, y así como quedó plasmado, así fue. Y gracias a Dios, como dijo nuestra hermana, Dios ya estaba tomando el control, porque su pueblo querido ahí estaba, ¿no? Y estaba en la mira, ya estaba en la mira de la gente mala. Por ejemplo, ¿cómo que se llama? Amán. Le tenía envidia. Ahorita vamos a ir entrando en ese asunto, ¿no? Envidia al pueblo judío, porque era un pueblo que adoraba diferente. El pueblo de Dios debe marcar la diferencia donde quiera que esté, ya sea que esté en Estados Unidos, esté en la China, donde quiera. El pueblo de Dios siempre va a marcar la diferencia, ¿sí? Y por medio de la adoración es que siempre ha habido presiones para el pueblo de Dios, pero Dios no ha desamparado a su pueblo. Vamos a ver este asunto. Pueden comentar si gustan. O vamos aquí la línea del capítulo. Aquí estoy viendo, estaba mencionando que Esther, o sea, Adasa, había quedado huérfana, ¿verdad? Entonces la adopta Mardoqueo, él la crió como su propia hija, le infundió valores, ¿verdad? Cuando ella es presentada ante Hegai, que era como el encargado, digamos, de ese evento, podríamos llamarlo así, dice que ella le agradó a él, halló gracia ante él y prontamente le dio sus atavíos y raciones. Puso también a su disposición a 7 doncellas selectas de la casa del rey y la pasó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Este dato no se da con las otras mujeres. No sé si ustedes ya habían notado. Le da 7 doncellas y dice que le dio pues ropa y todo eso, ¿verdad? Y le dio un lugar en las mejores partes de la casa, del palacio. ¿Por qué le da esto el hombre Hegai a Esther? Versículo anterior dice que cuando ella fue presentada ante él, ella halló gracia, o sea, le cayó bien a él. Y aquí quiero detenerme un poco. Muchas veces nosotros vamos a buscar trabajo y vamos preocupados a ver si me contratan, a ver si no me contratan. Hermano, cuando tú te pones en las manos de Dios, Dios sabe que tú hayas gracia ante las personas.
Dios sabe que tú le caigas bien a esa gente, que le inspires confianza, pero ponte en las manos de Dios, Amén. porque Dios tiene algo siempre para cada uno de nosotros. Versículo 10, Esther no declaró su pueblo ni su nacimiento porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase, o sea, no sabían que ella era judía. Ajá. Y cada día Mardoqueo se paseaba ante el patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther. Ahora, el versículo 12, antes de ir al rey Asuero, cada joven seguía un tratamiento de belleza durante 12 meses. Vean qué interesante. No era cualquier, yo no sé, cosas de belleza, ¿verdad? Pero no era cualquier mascarilla, no sé. Pero dice que durante 12 meses tenían un tratamiento de belleza. 6 meses con óleo de mirra. No sé si alguien tiene un dato en cuanto a esto. Que era el óleo de mirra. Y 6 meses con perfumes y cremas femeninas. Qué interesante este dato. Yo no sé a quién le gustaría experimentar que lo traten de esta manera, pero era un trato especial que se le estaba dando a cada mujer. Ahora, la pregunta es, de todas las mujeres, ¿quién no quería quedar como la reina, verdad? Todas. Porque, hermanos, cuando nosotros como humanos, cuando vemos riquezas, cuando vemos comida, cuando vemos, ¿qué les podría decir? Lujos, cuando vemos, yo no sé cuál es tu debilidad, pero hay carros, hay ropa. Cuando vemos todo eso, nos sentimos en el palacio y decimos, de aquí no me quiero ir. Porque aparentemente esa es la felicidad que nosotros vemos. Pero Esther era completamente diferente a todas las demás mujeres. Entonces, aquí se menciona que Mardoqueo iba todos los días a ver cómo estaba marchando el plan. Entonces, aquí pasa algo interesante. Mardoqueo, aquí vamos a hablar un poco de Mardoqueo. Mardoqueo era un hombre elegido por Dios. Y ustedes saben que el rey tenía un hombre de confianza llamado Amán. Tenía un hombre de confianza. Y este Amán estaba acostumbrado que todas las personas le dieran reverencia, adoración, que se inclinaran a él, yo no sé. Pero aquí volvemos a repetir la historia parecida a la de Daniel, si ustedes recuerdan. Sí. Al ver que Amán no se postra al ver que Mardoqueo no se postra ante Amán, se empieza a meter en problemas. Vamos a esta parte. Si alguien de ustedes quiere comentar en cuanto a la adoración, ¿verdad? Bueno, aquí hay algo interesante que estamos considerando en esta historia. En el escenario de esta historia nosotros vemos a varios personajes resaltantes, ¿verdad? El principal o la principal es Esther, porque Dios va a usar a esta persona como un medio para salvar a su pueblo. El otro personaje que vemos allí es Mardoqueo, el primo de Esther. Pero lo interesante es aquí que el personaje más principal en este libro es Dios. Aunque hay un detalle que en este libro de Esther no se menciona el nombre de Dios, no sé si ustedes se dan cuenta. No se menciona. Sin embargo, Dios es el protagonista de la historia. Ahora, lo que decía nuestro hermano Henry, estamos viendo aquí que este orgulloso hombre, digamos, el primer ministro del rey Asuero, Amán, el encargado de toda la corte, el principal. Bueno, a él le gustaba que la gente le hiciera reverencia, lo tratara con mucho respeto, pero vemos que Mardoqueo no se postraba delante de Amán. Y esto ocasionó graves problemas para Mardoqueo, y no solo para Mardoqueo, sino para el pueblo de Israel, el pueblo que se había quedado en la provincia de Medo Persa, ¿verdad? En Susán, capital del reino.
capital del reino, perdón. Entonces, lo que nosotros aquí vemos en este contexto, vemos que hay un hombre que se va a declarar enemigo del pueblo de Dios y va a tratar de destruir al pueblo de Dios. Pero también vamos a ver a una persona que Dios va a usar para salvar a ese pueblo, y es la reina Esther. Entonces, en este contexto nosotros estamos viendo que en esta historia Dios está tomando el control para salvar a su pueblo. Ahora, una lección que nosotros nunca debemos olvidar es que en medio de las circunstancias difíciles, aunque parezcan que no son o no salen como nosotros queremos, Dios está al control. Amén. Otra lección que nosotros podemos entender aquí es que cuando nosotros dejamos que Dios sea el centro de nuestra vida y nosotros sus servidores de Él, entonces Dios va a usarnos como instrumentos escogidos para salvación y para bendición. Amén. Sí. Me gustaría, hermana Lorraine, cómo nosotros sabemos que debemos de adorar y no adorar, porque si usted se da cuenta, desde el principio, desde el cielo, viene esta situación de la adoración. Y aquí estamos viendo este punto interesante, donde Amán quiere que se le adore, pero Mardoqueo está opuesto a la adoración. Posiblemente no nos encontremos nosotros en una situación tan literal como esta, pero hay diferentes tipos de adoración. Por lo pronto. ¿Verdad? ¿Cómo nosotros podemos distinguir o saber cuándo debemos de adorar y cuándo no? Mire, una de las cosas que más me gusta de ser cristiano, de ser adventista, de conocer la palabra de Dios, es la dignidad que nos da a nosotros como seres humanos, porque un hombre es solamente un hombre, no importa el cargo que tú tengas, al final te vas a morir y tienes las mismas necesidades que nosotros tenemos. Correcto. Y increíblemente, por sencillo que parezca, en el tiempo de antes, y todavía ahora se ve eso, la gente no tenía dignidad. La gente trataba de buscar el favor a toda costa. Incluso quienes denunciaron a Mardoqueo, no fue Amán que se dio cuenta, lo denunciaron. Personas tratando de buscar el favor también de esta persona. Pero la Biblia es clara cuando dice al principio que solamente es Dios, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en la tierra, en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo. No te inclinarás a ellas. O sea que nos queda claro que para nosotros hay un único y solamente un Dios delante del cual nosotros nos vamos a inclinar. Y una característica que tiene en Mardoqueo es que ellos no seguían la voluntad humana a pesar de las consecuencias que eso pudo haberle generado, porque es claro y evidente que podía tener consecuencias drásticas. Y algo importante también que quería destacar sobre lo que decía el hermano Juan respecto de que este es uno de los dos libros donde no se menciona a Dios, pero se ve Dios como el protagonista, es que la reina Esther recibió una gracia extraordinaria, y aunque no dice que viene de Dios, mi hermano, ¿de dónde viene la gracia? La gracia viene de Dios, ¿verdad? Entonces, en el libro de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego tenían una característica muy similar, fue agrada gracia sobre ellos, y sabemos que Dios puso esa gracia porque 127 provincias geográficamente estaba desde la India hasta Etiopía. O sea, estamos hablando que es un rey que gobernó prácticamente el continente asiático, África, pero también Medio Oriente, lugares donde ahí debieron haber habido mujeres bellísimas, muchas más bellas que Esther, claro que sí, pero la gracia que Dios derramó sobre ella fue tal que no solamente el rey la amó más, sino también que halló gracia desde el principio, ¿verdad? Y recibió también cierta autoridad, porque se le delegaron personas bajo su cargo, y eso solamente lo hace Dios. Amén. Interesante. Entonces, podríamos decir, hermano José, que cuando usted se opone a cierto tipo de adoración, se va a meter en problemas. Sí, claro. O sea, podríamos decir como de otra manera, que si usted sirve a Dios va a tener problemas. Claro que Y sí. si no quiere problemas, no tiene que servir a Dios. ¿Cómo está la situación ahí? Mire, en el tiempo en el que estamos ahorita, es como si estuviéramos en aquel tiempo cuando Mardoqueo, de lo que estamos viendo en la historia. Pues imagine ver una gran provincia, un rey con sus leyes estrictas. Y en el tiempo en que estamos ahorita, ¿usted cree que
que también si alguien me impide la adoración, el que tengo que saber elegir soy yo. Si me callo, obedezco a los hombres, obedezco a Dios. Porque eso fue lo que hizo Mardoqueo. Ante una provincia, ante magistrados, ante grandes consejeros del rey, lo acusan de que no se le adora a Amán. Es que, como si me hiciera la pregunta yo hoy. Que me diga el patrón, ok, no te voy a dar trabajo porque yo te necesito que estés presente los sábados. El conocimiento, ¿dónde queda? ¿A dónde está esa gran voluntad de Dios que he aprendido durante mucho tiempo? Y eso es lo que vamos viendo, que eso fue lo que causó esta adoración, es decir, y vemos cómo Dios viene trabajando, ¿para qué? Para poder liberar a su pueblo, porque la adoración depende de que yo la elija. Tengo que saber de dónde he venido, quién me ha protegido hasta el momento del día de hoy. Entonces, aquí el personaje que tenemos que exaltar es a Dios. Nosotros tenemos que poner en alto el nombre de nuestro Dios, amén, aquí y afuera del lugar. Y sea que estemos dentro de la provincia como lo estaba Esther con Mardoqueo, que estaban ahí dentro de ese gran palacio, durante esa gran nación. Nosotros en este mundo es esa gran nación de ese gran rey, que en cualquier momento a usted, hermano, le pueden impedir la adoración, pero firmes y poniendo delante al Señor. Mira que Mardoqueo tenía muy bien en claro los mandamientos de nuestro Dios. Y aquí vemos que la prueba no fue acerca del sábado, no fue acerca de cometer adulterio como José ante la esposa de Potifar. José venció con el séptimo mandamiento. Sí. Mardoqueo venció con el segundo mandamiento. ¿Qué dice el segundo mandamiento? Dice Éxodo 20, creo que es el 4 en adelante. Voy a leer. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay debajo de la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. No, dice, yo el Señor tu Dios soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Este es el mandamiento con el cual Mardoqueo venció. Porque venía el altivo, el presumido Amán, ¿no? Amán. Obligándolo o presionando que lo adore. Pues era una costumbre, era una costumbre de sus súbditos, ¿no? Que cuando venía un personaje grande, todos se inclinaban, pero no solamente se inclinaban como los coreanos, los chinos, no, al suelo, como los musulmanes, ¿no? Al suelo, arrodillado y ¿cómo se dice? Postrado. Con rostro en tierra. Rostro en tierra. Y Mardoqueo no, pasaba Amán y él paradito, firme, como los tres jóvenes hebreos allá ante la estatua de oro de Nabucodonosor, firme, porque estaba obedeciendo el segundo mandamiento de la santa ley de nuestro Dios. Y hermanos queridos, las pruebas son diferentes, no todos vamos a pasar la misma prueba, cada quien tiene su punto débil por el cual va a ser probado. Pero al final de la historia, queridos hermanos, la prueba final va a ser el cuarto mandamiento acerca del sábado. Entonces ahí sí va a ser en general para todo el pueblo de Dios. El verdadero pueblo de Dios va a tener que decidir si guarda el domingo o guarda el sábado. Sí, porque va a ser una ley estricta y eso está a las puertas, hermanos. Una ley para todo el mundo que va a comenzar en este país de Estados Unidos y se va a extender en todo el mundo.
Yo quiero leer un parrafito de este libro Evento de los Últimos Días, página 262, que también aparece en el libro Profetas y Reyes, página 444. El decreto que se promulgará finalmente contra el pueblo remanente de Dios será muy semejante al que promulgó Asuero contra los judíos. Hoy los enemigos de la verdad, de la verdadera iglesia, ven en el pueblo, en el pequeño grupo que observa el mandamiento del sábado, un Mardoqueo a la puerta. Así nos ven. Dicen, esos sabáticos son poquitos, somos más nosotros. Y un día me dijo un maestro, me dijo, un profesor, oiga, ¿y ustedes, los adventistas, están remando río arriba? Sí, contra la corriente, como el salmón, me dijo. ¿Han visto el salmón como nada, no? Río arriba. ¿Por qué? Le digo. Porque todo el mundo guarda el domingo, solamente ustedes guardan el sábado. Bueno, y también los judíos. Pues sí, así es, le digo. Así es. Pero tratamos de obedecer los mandamientos de nuestro Dios. Entonces, hermanos, la gente nos ven como un Mardoqueo ahí sentadito, que aunque pase el altivo, el poderoso, él no se inclina. Porque el inclinarse quebrantaría el mandamiento de nuestro Dios. ¿Sí? Y el apóstol Pedro, ¿qué dijo? ¿Qué dijo el apóstol Pedro? ¿Ah? Es necesario, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Sí? Entonces, hermanos, esto se va a poner crítico, pero así como Dios liberó a su pueblo judío en este imperio de los medos y los persas y salieron ilesos, así el pueblo de Dios va a ser liberado en los últimos días cuando se promulgue la ley dominical y sea un decreto obligatorio que se guarde el domingo y no el sábado. Entonces, hermanos, ¿qué hay que hacer? Es que esto no solamente lo veamos como una historia, es un anticipo de lo que va a pasar, de lo que va a acontecer en los días finales, que está muy cercano. Podríamos decir entonces, Modesto, de que nosotros estamos siendo atacados por cualquiera de los 10 mandamientos. Así es. Usted mismo acaba de mencionar que José fue atacado por el séptimo mandamiento. ¿Qué dice el séptimo mandamiento? No cometerás adulterio. Y el 10º también, no codiciarás. Correcto. Entonces, razón tenía Dios al dejar 10 mandamientos sagrados desde la creación, desde el principio, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, hermanos, tenemos que estar atentos a que en cualquier punto de la vida tú le des el primer lugar a Dios. Aquí vemos el versículo 7 del capítulo 3. Dice, déjenme ver, el versículo 8, perdón. Cuando Amán ve que Mardoqueo no se postra ante él, Amán le dijo al rey: hay un pueblo esparcido y disperso entre los pueblos por todas las provincias de tu reino que se mantiene separado. No le dijo que hay un solo hombre, le dijo hay un pueblo. Uh-huh. Sus leyes son diferentes de las de todo pueblo. Esa es una mentira, ¿verdad? Y no observan las leyes del rey. Y el rey no se beneficia con dejarlo. O sea, a ti le está diciendo: mira, rey, si ellos desaparecen o no, a ti pues, no te afecta en nada. Y le plantea el rey: mira, dice, yo me puedo deshacer de ellos, ¿verdad? Uh-huh. Si tú me autorizas, yo me puedo deshacer de ellos. Eso dice el versículo 9 y el versículo 10. Y entonces el rey da la autorización que Amán haga lo que bien le parezca. Y ustedes saben la historia, porque estamos ya aterrizando. Entonces, se promulgó por todo lugar que todos los niños, mujeres, hombres, todos iban a ser prácticamente desaparecidos, si se puede entender esta palabra, ¿verdad?
por Amán. Entonces, Mardoqueo le cuenta esta situación a Esther. Esther rápidamente actúa porque sabe que su pueblo va a desaparecer. Y ella viene al rey. Y entonces, aquí vemos un dato importante, que al rey no podía llegar ninguna persona, ni su esposa siquiera, sin que él no la llamara. Porque eso traía grandes consecuencias. Pero a ella no le importa eso. Ella dice, yo quiero salvar y es a mi pueblo. Entonces, cuando se está dando la noticia, la mala noticia, toda la gente dice, bueno, vamos a ayunar, vamos a orar y toda esa situación. Y esto es interesante, hermano, porque hemos visto que el ayuno, en tantas historias que hemos estado estudiando aquí, hemos visto que el ayuno forma gran parte de la liberación de Dios por sus hijos. El ayuno y la oración. Interesante, porque en todos los casos que hemos visto son 3 días de ayuno, hermano. 3 días. Correcto. Día y noche. En este caso igual. Son 3 días. Todos, mujeres, niños, adultos. Hasta los perros ayunaron. Sí, en serio. Porque era una cuestión de vida o muerte. ¿No es así, hermana? Claro que sí, es así. Ahora vean, cuando se da esta situación, van los mensajeros con la mala noticia o ya dispuestos a hacer el mal. El rey se da cuenta y entonces el rey dice, bueno, envíen cartas otra vez, que la ley sea remitida o que la ley sea anulada. Pero van con la buena noticia, váyanse en los caballos, váyanse en los carruajes, pero váyanse tan rápido como puedan para tratar de librar al pueblo de la muerte que estaba sentenciada para todos ellos. Ahora, yo veo aquí, como dijo hermana Lorraine, aquí no se menciona el nombre de Dios, pero el que está actuando aquí para liberar al pueblo es Dios. Entonces, lo interesante de esto es que, hermanos, cuando Dios está peleando las batallas por ti, Dios va a actuar lo más rápido que se puede. Dios puede cambiar la moneda de un momento a otro. Vamos a la conclusión final. Me gustaría que cada quien tenga su propia conclusión y que se quede con lo más interesante que le pareció esta historia para que todos podamos tener una conclusión completa y definitiva. Hermana Lorraine. Sí, bueno, nuevamente mencionando la preeminencia de Dios en este libro, vemos, y el que esté en la casa, que tenga la oportunidad de leer el libro de manera más detallada, cómo el Señor orquestó los tiempos y sacaba a la luz en el momento indicado las cosas. Es importante, mi hermano, destacar que aquí también vemos el resultado de una desobediencia que en aquel tiempo Saúl cometió. Amán es Agageo, que es el rey Agag al que en aquel tiempo Saúl le perdonó la vida. Y ahora esta persona en el versículo 10 del capítulo 3 es considerado enemigo de los judíos. O sea, que estamos viendo la consecuencia de la desobediencia. Y me llama la atención que Saúl era benjaminita y también es benjaminita Mardoqueo, que es a quien Dios utiliza para destruir lo que en aquel momento se comenzó a hacer. Pero aquí vemos obediencia, vemos un pueblo que se somete, vemos a una reina Esther que es completamente opuesta a Vasti, porque hay una parte, no recuerdo el versículo, donde dice la palabra que Esther hacía todo lo que Mardoqueo le decía. O sea, que Esther es una reina obediente, es una reina prudente, que es completamente opuesta a lo que fue Vasti. Hubo en Esther sabiduría, y al final vemos a Dios que tiene misericordia de su pueblo. Amén. Modesto. Así es. Hermanos, cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas, dice un canto, ¿no? Y cosas maravillosas. Amén. Entonces, hermanos queridos, si estás pasando por un momento tan difícil en tu vida, ya sea enfermedad, escasez de trabajo o de dinero, dedica esos 3 días de ayuno, ponte en las manos del Señor. No es fácil, yo sé, pasar hambre no es fácil, pero es que no queda de otra, hermano. Es la vida o la muerte. Entonces, Jonás ayunó en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches a la fuerza, ¿no? Porque no creo que haya comido el hígado de la ballena. Pero si ahí estaba adentro. Bueno. Entonces, ¿pero qué pasó al 3er día? La ballena, bueno, no dice que es ballena, el pez grande, probablemente fue ballena. Lo fue a vomitar allá
casi cerca de ese rumbo donde iba a ir a predicar. Convenientemente. Entonces, hermano, ¿qué pasó entonces con esto? Después de haber ayunado 3 días y 3 noches, todo el pueblo, toda la comunidad judía, y cabe mencionar que no estaban solamente en un pueblo, estaban dispersos en todo el imperio, todas las provincias. Pero corrió la carta, la noticia rápido, porque esto era cuestión de vida o muerte, porque el rey Asuero ya lo había aceptado. Él, cuando le dicen, ¿sabes qué? No te conviene este pueblo. Y le da la orden a Amán, pues haz lo que quieras con ellos. ¿Y qué era el plan de Amán? De Amán. Destruirlos. Los iba a acabar. Pero suceden cosas maravillosas cuando el pueblo de Dios ora. Se revirtió esto. La horca que había construido para ahorcar a Mardoqueo, ¿qué pasó? Él la usó con su esposa y sus hijos. Todos murieron ahorcados ahí, en esa misma horca. Entonces, tu envidia es mi bendición. Bueno, Juan. Interesantes lecciones podemos extraer de este libro. Y yo me quedo con lo siguiente. Aunque no se menciona a Dios en este libro, el nombre, pero sí podemos ver plasmado en esa historia a Dios tomando el control de nuestra vida. Así que si tú no ves a Dios y si tú piensas que Dios no está cerca de ti, Dios está en ese mismo momento cerca de ti, guiando tu vida, y solo debemos dejar que Él guíe la existencia de nuestra vida. Amén. Bueno, José. Lo que puedo aprender de esto es, hermano, que aquí nada más queda en el pueblo de Dios que tener una tan sola cosa, y es mantener la fidelidad. Amén. Y orar, y permanecer siempre en la oración, porque esto fue lo que llevó a este pueblo a ser liberado, que todos se unieron, porque al principio arriesgaba la vida de quién, de estas dos personas, de Esther y de Mardoqueo, y al final se concluyó y avanzó a todos. Pero como aquí lo que estamos viendo es que la espada que usaron ellos para poderse defender fue que clamaron a Dios en ayuno. Amén. Y oración. Amén. Y esto es lo que nos queda, hermano. Que aunque en el momento difícil parezca que Dios está lejos, pero es cuando Dios está más cerca. Y es por eso que tenemos que mantenernos, más que todo, darle ese lugar, ese privilegio, que Dios sea el en actuar en todo. Amén. Y después de todo esto, Mardoqueo llegó a ser el hombre más importante del imperio, después del rey. ¡Qué lindo! Interesante. Así que, hermanos, amén, sabemos que Dios está dispuesto para librarnos, incluso aún cuando estamos a punto de morir, ¿verdad? Así que este fue el diálogo de esta mañana. Recuerda de que vamos a la segunda parte, que es el estudio de la lección de escuela sabática, pero vamos a escuchar esta linda melodía, así que regresamos después de esta melodía. Quédate con nosotros y continuamos en sintonía con Plenitud la radio. Tu presencia aleja todo mi temor, Señor. Con mi fuerza yo luché, muchas veces fracasé, pero ahora con tu fuerza, mi Señor, yo venceré. Yo venceré contigo, venceré al enemigo, con tu fuerza y tu poder yo venceré, yo venceré.
venceré al enemigo, con tu fuerza y tu poder yo venceré, yo venceré. Rugiente cual león, el enemigo está acosando a tu pueblo, Señor. Pero como un fiel pastor, adelante Cristo va, el que sigue su pisada vencerá. Yo venceré, yo venceré contigo, venceré al enemigo, con tu fuerza y tu poder yo venceré, yo venceré contigo, venceré al enemigo, con tu fuerza y tu poder yo venceré, yo venceré contigo, venceré al enemigo, con tu fuerza y tu poder yo venceré. yo venceré contigo, venceré al enemigo, con tu fuerza y tu poder yo venceré, yo venceré contigo, venceré al enemigo, con tu fuerza y tu poder yo venceré, Yo venceré contigo, venceré al enemigo, con tu fuerza y tu poder yo venceré, yo venceré. Muy bien, amigos, ya estamos de regreso aquí con ustedes para el estudio de la lección de escuela sabática. Recuerda que estamos estudiando la lección número 10. ¿9? No, es la 10. Y me hizo dudar por un momento. Está en la lección número 10. Es verdad, así que el camino, la verdad y la vida. Tenemos la introducción. El versículo central de esta lección estaba en Juan 1:18. A Dios nadie lo vio jamás, el único Hijo que es Dios, que está en el seno del Padre, Él lo dio a conocer. Aquí vamos a estudiar en esta semana el ejemplo que Jesús nos dio, las promesas que Jesús nos dio. Hablaremos del camino, de la verdad y la vida. ¿Qué hacer nosotros? ¿A dónde ir? ¿Qué direcciones tomar en el sentido de la vida espiritual? El camino, la verdad y la vida. Vamos a la primera parte. Juan, les he dado ejemplo. Interesante la lección de esta semana porque va a abordar un tema que es especial para el mundo cristiano y es el ejemplo que da Jesús. Uh-huh. En la parte del domingo está basado en Juan capítulo 13, del 1 en adelante, y ahí vemos la ceremonia especial conocida hoy como el rito de humildad, uh-huh, o la cena del Señor, ¿verdad? Entonces, haciendo un poquito de historia, en el tiempo bíblico la costumbre, el uso común no eran zapatos como ahora, eran sandalias, uh-huh, y los caminos no eran así tan buenos como ahora, uh-huh, sino que eran polvorientos caminos, ¿verdad? Rústicos, veredas. Ahora, cuando una persona llegaba, digamos, después de haber caminado, uh-huh, entonces sus pies estaban sucios. Uh-huh. Y en esta ocasión vemos que Jesús se ciñe su toalla, se toma el caso de agua, ¿verdad? Uh-huh. Y comienza a lavar los pies de los discípulos. Y es por eso que Pedro dijo, cuando ve a Jesús que le va a lavar los pies, dice, tú no me vas a lavar los pies, porque él era el maestro. Uh-huh.
En este caso, ¿quién era el que debería lavar los pies? Los discípulos a Jesús. ¿Serían los discípulos? ¿Sería el servidor o un siervo que se pagaba para la ocasión y hacía el trabajo? Pero Jesús está haciendo el papel de siervo. Entonces aquí les he dado ejemplo. Entonces, ¿qué ejemplo nos da Jesús? Bueno, un ejemplo de humildad, ejemplo de servicio. Y yo creo que aquí lo más importante es que en el reino de Dios, todos los creyentes o los cristianos debemos tener un espíritu de humildad y de servicio. Me gustaría, en pocas palabras, que nos resuma qué es humildad. Humildad. Bueno, es una palabra bastante extensa. Voy a explicarla sencillamente. Porque, miren, hay 3 formas de entender la humildad. Para el mundo, voy a mencionar esto, es importante, para el mundo una persona humilde es que no tenga recursos, que no tenga estudios. Para el mundo. Para el mundo. Para la iglesia, una persona humilde podría ser una persona que tal vez tiene conocimiento o tiene su profesión, pero él no hace alarde de su capacidad, de su profesión. Pero lo más importante para mí es esto, ¿qué es humildad para Dios? Porque yo puedo ser una persona humilde, ¿verdad? En el contexto de la iglesia, y me pueden ver como una persona humilde. Pero eso no es relevante para mí. Porque si soy humilde para la iglesia y no soy para Dios, entonces eso sí me debe preocupar. Entonces, ¿qué es humildad? Humildad es estar dispuesto a ser transformado por la gracia de Dios. Amén. Siguiendo el ejemplo de Jesús. Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. No para el mundo tal vez, sino para Dios. Y yo creo que la humildad es, más que nada, es dejar que Dios moldee tu vida. Estar dispuestos a la transformación. Muy bien. Siguiente parte, hermano José, es ciertamente volveré. Pues vemos aquí la promesa del Señor hecha a los discípulos. Porque si lo vemos bien, como lo que acaba de compartir nuestro hermano, empezando por la humildad, y luego vemos aquí ya en la parte del lunes que el Señor promete volver. Una promesa que les está dando desde ese momento. ¿Por qué? Como ya había recorrido ya varios tiempos que Jesús había compartido con los discípulos, había reído, había pasado momentos de alegría y momentos de tristeza y angustia, porque pues cuando llegaban en ciertos lugares, pues vemos de que la Biblia lo registra de que los discípulos sentían esa presión. Como seres humanos ellos se sentían como que iban enfrentando en la vida muchas cosas difíciles. Pero aquí lo vemos en San Juan 14, 1 al 3, que Jesús le da una promesa a los discípulos, les está haciendo recordar que todo lo que han pasado, no pongan su mirada en eso, sino que les está diciendo que va al Padre, va a preparar un lugar, diciéndoles, no se turbe, empezándoles con esa palabra, no se turbe vuestro corazón. Óigame bien, ¿por qué les dice que no se turben? Porque durante el recorrido que había estado con él hasta ese momento, pues habían sentido hasta desánimo, que llegó a la cierta ocasión que Jesús les dijo, si quieren ir ustedes también. ¿Por qué? Porque era difícil la vida. Entonces Jesús les dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios y creed también en mí. Y es ahí donde la promesa de Dios hacia ellos, que promete volver. Y cuando haya preparado lugar, volveré. Es decir, llegaba la hora en que Jesús se iba a alejar de ellos. Iba a ser ascendido al cielo. Pero la promesa es, los discípulos, desde ese momento que Jesús les promete, ellos se quedan con eso, volveré. Ahora la pregunta es, ¿será que ellos esperaban verlo nuevamente durante ellos siguieron con vida? ¿O será que se refería a un cierto tiempo de larga distancia? No se sabía, porque Jesús les dijo que iba a volver, pero no les dio fecha. Y ellos murieron con esa esperanza de verlo regresar.
Y seguimos nuestra generación y todavía Jesús no regresa. Pero cuando le estaba leyendo esto, hermano, me fue tanto la emoción que me puse a pensar, si Jesús les prometió volver y ellos murieron con esa esperanza de volverlo a ver, venir, imagínense en el momento en que ellos resuciten, en el momento en que ellos sean despertados cuando escuchen el sonido de la trompeta, se van a acordar de las promesas de que Jesús les prometió. Y esa es la esperanza y la promesa de cada uno de nosotros, hermano, de que debemos de vivir con esa convicción de que Jesús va a volver. Muramos nosotros y Jesús no regresa, ok, está bien, sigamos esperando, llegará el momento, pero no olvidemos de que Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón, es decir, no los confundamos por lo que pase, firmes en la palabra de Dios. Amén. Palabras muy llenas de esperanza, ¿verdad? Volveré. Así que tenemos la siguiente parte aquí, hermana Lorraine. La siguiente parte es, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué quiere decir Jesús cuando expresa estas palabras? Yo soy el camino, la verdad y la vida. En el momento que Jesucristo da estas palabras a Tomás, que se caracterizaba porque siempre estaba dubitativo en las cosas, como el que menos comprendía, el que más tenía que ver, Jesús le dice, donde yo voy, ustedes saben dónde es, y saben el camino. Y bueno, Felipe dice, Tomás, dice, ¿cómo yo lo voy a saber? ¿Cómo me sé el camino si no sé ni siquiera para dónde tú vas? Algo que tiene cierta lógica, ¿verdad? Porque sí, realmente tiene que ver con fe. Pero Jesucristo también se impresiona porque él piensa, tengo tanto tiempo con ustedes y todavía no han entendido que yo soy la revelación del Padre, yo soy el Padre, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esas tres palabras, una trilogía que para mí es poderosísima, porque Jesucristo es la verdad. Y la verdad es la palabra que nos arroja luz, que nos permite ver el mundo en el contexto real que está. Y yo comparo la Biblia, la palabra, Jesús, la verdad, con unos lentes, que si nos ponemos esos lentes, podemos ver el camino correcto que debemos transcurrir para alcanzar el objetivo final, que es la vida. Entonces realmente es como si fuera una trilogía, que son tres herramientas, los lentes de la verdad, para poder ver el camino correcto para alcanzar la vida eterna, que es Cristo Jesús. Jesús interpreta al Padre, y hay una preguntita que tenía al final esta lección que dice, ¿por qué es tan reconfortante darse cuenta que Jesús es la mejor revelación de Dios? Mi hermano, cuando Jesús estuvo aquí, y tomando en cuenta lo que decía el hermano Juan de la humildad, Jesús fue la persona más disponible. En la República Dominicana tenemos una expresión que dice que el que nada tiene, nada vale. Y así ciertamente el mundo es. Pero Jesucristo vino a estar disponible para todo el que era un marginado de la sociedad, el ciego, una viuda, un huérfano, un paralítico, un leproso que estaba completamente apartado. Y Jesucristo a todas las personas, por muy necesitadas que estuvieran, le abrió sus brazos y le daba una esperanza, y no solamente le daba la sanidad, sino también que le daba la salvación. Entonces, si Jesucristo en este mundo, que fue simplemente una mínima porción de lo que vamos a poder ver cuando lleguemos al Padre, fue tan disponible, fue tan humilde, fue de tanta esperanza para nosotros, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, cuando podamos alcanzar la vida eterna, va a ser para nosotros todo? Eso es una sensación de alegría, pero al mismo tiempo de esperanza y de emoción para todo creyente. Interesante. Podríamos decir que cuando Jesús se refiere, yo soy el camino, quiere decir que hay más caminos, aparentemente, Claro que sí. ¿verdad? La verdad, muchas personas dicen, bueno, incluso hay conflictos y todo eso, y dicen, bueno, aquí tenemos la verdad, ¿verdad? Las iglesias, todas las iglesias dicen, aquí está la verdad. Pero Jesús dice, yo soy la verdad, ¿verdad? Entonces, cuando tú aceptas a Jesús, tú estás automáticamente aceptando la vida, que es la vida eterna. La siguiente parte es, yo soy la verdad. Vamos a esta parte, Modesto. Ya lo dijiste. Entonces, el gran yo soy. Yo quiero hacer énfasis con el gran yo soy, los 7 yo soy que aparecen en los evangelios.
Yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese gran yo soy que le habló a Moisés en la zarza de fuego en el desierto, ¿no? Amén. Es el mismo, de ayer, hoy y mañana y para siempre y por todos los siglos de los siglos. Amén. Jesús ha estado desde el principio, pero no del principio de la creación de la tierra, sino desde la eternidad pasada. Vemos lo que dice Juan 1:14. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por eso dice, yo soy la verdad. La verdad no es una cosa, la verdad es una persona, que es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Cuando Pilato le dijo, dime la verdad si realmente eres Cristo. el Hijo, el Cristo. Tú lo has dicho. Y para eso he venido, para decir la verdad. Nuestro Señor Jesucristo no hubo ninguna frase de engaño o de mentira de sus labios cuando Él estuvo en esta tierra. Lo que Él dijo, lo dijo claramente, llanamente. Claro, lo dijo a través de parábolas, pero era cierto, 100% cierto, todo lo que salía de sus labios. Porque el mentiroso, ustedes ya saben quién es, el que miente desde el principio. Y todo aquel que aprende a mentir y que es finito para mentir, ya sabe quién es su padre, ¿no? Porque hay personas que les encanta mentir. Sí, y te trazan la mentira como que si fuera verdad. Es lo más preocupante, porque a veces lo creemos, a veces crees tú lo que te está diciendo cuando es mentira. Eso es lo más doloroso, lo más triste. Y lo más triste es cuando se descubre que fue una mentira, que no era verdad. Por ejemplo, cuando una mujer le está haciendo infiel a su esposo, muestra una carita como que si fuera fiel, pero cuando la tristeza es cuando se descubre la verdad, ¿sí? Entonces, hermanos, Jesús nunca dijo una mentira. Él siempre habló con la verdad. Dice aquí nuestra lección, todo fue creado por medio de Él y para Él. Como dice Colosenses 1:16, 17. Porque Cristo existía antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten en Él. Jesús no es simplemente la encarnación de la verdad. Él es la verdad. Y ustedes dicen, amén. 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 La verdad no es un concepto o una construcción teórica. Es una persona. Y esa persona es Cristo Jesús. Amén. La verdad, Jesucristo, puede compararse con el sol. Que ilumina el mundo. Jesús ilumina nuestra vida, nuestro ser. Es comparado con el sol, mas no, el sol no es Dios, es una comparación, ¿no? Porque no vayamos a caer como la costumbre, la tradición, la doctrina falsa de que adoran el sol, ¿no? Los grandes emperadores y reyes de la antigüedad siempre adoraron el sol directamente. No, nosotros aclaramos y decimos que es cómo, o sea, cómo funciona el sol, que ilumina todo. Donde llega la verdad de la palabra de Dios, ilumina las tinieblas. Amén. Disipa las tinieblas. Cuando llegó la palabra de Dios en mi vida, se disiparon las dudas, las tinieblas, las conjeturas que me contaban la finada mi abuelita, como ella había sido católica y estaba bien empapada de las tradiciones y costumbres. Ay, hijito, ya hace mucho frío el 1 de noviembre, el 30 de octubre. Ay, hijito, ya mucho frío. Es el frío de los finaditos. Ya están saliendo las almas a pedir su comidita. Y yo era niño y yo quedaba así, entre comillas, pensando... ¿qué En la es luna, eso? le decíamos nosotros. Pero un día me encontré con la verdad.
la palabra de Dios. Así que Y había dije, encontrado. pobrecita mi abuelita. Pensé Ahora que- digo. Yo pensé que se había encontrado con alguno de los que andaba ahí con frío. No, hermano, y para agregarle un poquito ahí a la palabra, si vemos que en el martes dice el yo soy el camino y en la parte del miércoles también dice soy la verdad. La palabra del yo soy es que Jesús no está sujeto, Dios no está sujeto a nada ni a nadie. El yo soy es el único. El unigénito. Por eso dice el unigénito, el hijo único de nuestro Dios, que estuvo antes. He preparado un tema que más adelante lo voy a presentar cuando se me dé la oportunidad. Y le he titulado La línea del tiempo. Es un poderoso mensaje. Y vamos a hablar de esto. Entonces, hermanos, Jesús ya existía desde la eternidad antes. Él no fue creado. Lamentablemente hay algunas denominaciones que dicen que Jesús fue creado, que fue uno más como nosotros. Y eso es terrible, ¿no? Jesús, diga lo que iba a decir. Sí, yo le iba a decir, hermano Modesto, sobre eso de que Jesús ha existido desde siempre, siempre ha estado. Y Juan 1:1 es crucial para la identificación o para demostrarnos la identidad de Jesucristo. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero si nosotros vamos al principio, en Génesis 1:3, Dios comienza a crear las cosas y dice, y dijo Dios, o sea que todo Dios lo creó por medio de la palabra. O sea que si usted junta una cosa con la otra, se da cuenta que Jesucristo fue el instrumento literal utilizado para la creación de todo lo que existe. Gloria a Jesús Dios. siempre ha existido, es todopoderoso, y todo lo que hay, entendiéndolo de esa forma, entonces ya podemos ver por qué todo lo que hay existe por Él, por medio de Él, porque Él realmente lo hizo posible. Como dice Apocalipsis, creo que es 1:7. Yo soy el principio y el fin. El alfa y el omega. y la omega. El alfa y la omega era el alfabeto hebreo, ¿no? Sí. Entonces, es como decir Hasta el la A Z. a la Z. Alfa. Yo soy el A y la Z. Es decir, el principio Y el fin. y el fin. No hay vuelta de hoja. No fue creado, es el mismo Dios eterno. Mira lo que dice, y lo iba a leer ese texto, pero como no me tocó esa parte, lo emití, lo pasé de largo. Creo que es donde le pregunta a Tomás, ¿dónde es que está ese? Hermana, déjeme la parte. Es interesante, lo quiero presentar. Sí, 14:5. 14:5. Mira ahí, a ver. Oh, perdón. Sí, 14:5. Denme un segundito. Aquí, creo que quiero leer lo que es el 9. Pero Felipe dice, tanto tiempo llevo con ustedes. Porque Felipe le decía, Señor, muéstranos al Padre. Y con esto nos basta. Pero Felipe, le dice el Señor, me imagino que con autoridad. Aquí tiene un signo de admiración. Tanto tiempo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues? ¿Cómo puedes decir, muéstranos al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, queda descartada la doctrina Que Jesús es creado. que Jesús fue creado. Entonces, y la otra doctrina de que solamente Jesucristo y el Padre no existe. Unicitarios. No. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han existido desde la eternidad. Amén. Y para siempre y por los siglos de los siglos sin fin. Amén. 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 Vamos a la última parte, las escrituras y la verdad, hermano José. Aparentemente, muchas personas, todas las personas creyentes, leen la Biblia. Pero Sí. ¿por qué sacan tantas verdades? Aparentemente. Pues, porque ¿Será que hay diferente, la Biblia muestra diferentes verdades o cómo es la situación? por eso Jesús dice que Él es la única verdad. Y al meditar en tantos comentarios que la gente dice, pues no hay que dejarlos tanto confundir porque escuchemos muchos comentarios, porque la Biblia dice en Juan 5:39, que es lo que dice ahí, escudriñad las escrituras porque parece que en ellas tenéis la vida eterna. Es decir, ahí la tienes cerquita.
No se vaya tan largo, ¿no? que porque aquel está diciendo una cosa, se va a ir a dejar por eso y tan siquiera en la casa ni siquiera lee la Biblia. No, la escritura es la verdad y por eso Jesús dijo que Él es el camino, Él es el medio para llegar al Padre. Amén. Él es el único camino para poder llegar al cielo. Y si lo vemos que en la parte del viernes, que tal vez me estoy adelantando un poquito para la conclusión, que dice que cuando rayaba el sol por la mañana, que empezaba a alumbrar, oiga bien, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Por qué razón? Porque si vemos que cuando el sol sale, y por muy de mañana que sea, pero cuando empieza a irradiar, está iluminando en varios lugares de la tierra. Eso lo compara Jesús a través de su palabra, que todo el que a Él va, no va a estar más en tinieblas, no va a estar más en dudas. ¿Será cierto que estos son los que dicen la verdad? ¿Será que estos otros son los que dicen la verdad? No, la verdad la vamos a encontrar al estudiar la Escritura, porque en ellas está la verdad. Y Jesús dice, escudriñala, no se queden con lo que les dicen, hay que estudiarla, hermano. Por eso es que no, hay una pregunta en la fe de Jesús, dice, ¿estamos en tinieblas respecto a la venida del Señor? No, ningún adventista. Ninguno de los que estudian la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no estamos en tiniebla. La Escritura es la verdad y en ella encontramos que Jesús es la luz. Amén. Gloria a Dios. Vamos a la conclusión, hermana Lorraine. Sí, aquí habla de un lugar donde se hacía la fiesta de las lámparas que se conmemoraba. Habían dos columnas donde se ponían muchas luces para conmemorar lo que había hecho el Señor en el tiempo de cuando el pueblo de Egipto estaba caminando por el desierto, recordándole cómo fueron provistos de luz para que ellos pudieran ver a dónde estaban. Y en medio de todo este escenario donde Jesucristo está presente, se para y dice, yo soy la luz del mundo. Así es. No importa las cosas que podamos ver, no importa cuántas personas quieran hablar o profesar, como decía el hermano José, si nosotros enfocamos nuestra vista en el hombre, vamos a fallar. Pero escudriñar no es leer simplemente, escudriñar es desmenuzar, es sentarse a buscar y entender, hacerle exégesis a la palabra. El que hace eso no está confundido, tiene Así la luz. es. La luz se apaga en el momento en el que nosotros nos rezagamos y decidimos no mirar a Jesús y mirar a un hombre. Porque por eso siempre es bueno, yo siempre tengo la costumbre que debemos tenerlo todos los cristianos, de ver la Biblia cada vez que alguien está hablando. Sí. Y no importa quién esté parado en el púlpito dando la palabra, si esa persona, sin importar el cargo que tenga, está hablando algo que no coincide con esto, entonces no está bien, ¿verdad? Iniciamos con el libro de Esther que usted me decía, hermano, ¿qué debe hacer la mujer que no lo obedeció? La cabeza se obedece en la medida en que la cabeza esté sujetada al Espíritu Santo. Lo mismo pasa también con nosotros como creyentes. Tenemos cabezas, tenemos líderes espirituales que si están sujetos al Espíritu de Dios, si están alumbrados por la lámpara del Espíritu Santo, entonces nosotros podemos sujetarnos a ellos, pero tenemos nosotros también que estar pendientes sabiendo que estas personas son humanos y que en algún momento nosotros también podemos ser luces para ellos si de alguna manera han perdido su camino. Amén. Resumen general, Juan, para terminar la lección de esta mañana. Bueno, podemos resumir la lección de la siguiente manera. Yo creo que no hay otra verdad más que Jesús. No hay otro camino más que Él. Y no hay más vida que solo en Jesús. Así que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Amén. Querido amigo, si te sientes confundido, sin rumbo, sin dirección, y has pensado en tu vida en algún momento hasta suicidarte o envenenarte o quitarte la vida, yo te presento a Jesús. Amén. Jesús es la solución. Si estás pasando por un túnel oscuro de desesperación, un valle de muerte, detrás de ese túnel está la luz. Amén. Y esa luz es Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Amén. Así que, amigos, llegamos a la conclusión del programa de esta mañana. Recuerda que el próximo sábado estaremos contigo a las 7:30
para continuar con lo que es el diálogo bíblico. Quédate en sintonía de Plenitud la Radio y volvemos contigo el próximo sábado. Que el Señor te bendiga.